la institución educativa, ¿no? Inicial 185. Así que vamos a iniciar, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Como ya les mencionaron, mi nombre es Fiorella Zárate, soy psicóloga y soy mamá de una niña de 4 años y esperando ya el segundo, ¿no? Ya tengo casi 8 meses, falta un mes para que nazca el segundo. Así que también soy mamá y me identifico mucho con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el día de hoy un tema: límites saludables, obediencia inteligente, ¿verdad? Como padres, nuestro deseo, nuestro sueño, nuestro anhelo, pues, es que nuestros hijos nos obedezcan, ¿verdad? De nuestros hijos nos obedezcan. Muchas veces nosotros como mamás o como padres estamos pues preocupados, ¿no? ¿Qué pasa con mi hijo? Y a veces los comparamos y vemos a otros niños que son más obedientes o que tienen más avances y vemos que nuestro hijo, nuestra hija pues se está quedando y eso nos preocupa un poquito. Pero vamos a ver ahora qué podemos hacer para que nuestros hijos también puedan ser exitosos. Y ¿saben qué? La base, incluso para un buen aprendizaje, la base es la obediencia, ¿no? La obediencia. Si un niño aprende a obedecer, una niña aprende a obedecer, va a ser mucho más fácil que pueda aprender otras competencias también incluso académicas, ¿no? Está relacionado mucho la obediencia con el aprendizaje de los niños. Así que tenemos como objetivo esta tarde que todos nosotros como padres seamos sensibilizados en primer lugar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender el desarrollo de la educación moral y la disciplina de los niños, ¿no? La disciplina, cuán importante es la disciplina ahora a esta edad temprana. Así también vamos a poder comprender cuáles son las motivaciones de sus comportamientos. ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija está actuando de esa manera? ¿Qué lo motiva a actuar de esa manera? ¿Ok? Y también vamos a ver cómo podemos aplicar las medidas correctivas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros disciplinar a nuestros hijos de una manera que pueda ser de respeto, ¿no? De respeto hacia nuestros hijos, ya que también ellos son seres humanos y tienen derechos y nosotros también debemos respetar su dignidad, ¿ok? Entonces, empecemos. Vamos a recordar un poco el concepto de disciplina que de repente hace muchos años atrás se tenía, ¿no? De lo que es disciplina y estaba pues relacionado con lo que es de repente el servicio militar, ¿no? De repente el modelo autoritario de los padres y de repente alguno de nosotros que estamos conectados aquí el día de hoy, hemos recibido pues una disciplina o una educación autoritaria, ¿no? Por parte de nuestros padres. De repente por ahí alguno de ustedes, ¿no? A mí me pasaba cuando era pequeñita y nos íbamos a visitar pues a la casa de algún familiar, algún amigo, nosotros teníamos que portarnos bien, ¿no? Mi hermano y yo teníamos que estar sentaditos y hacíamos cualquier cosa y si algo estaba mal, mi mamá solamente nos miraba y nosotros ya sabíamos que teníamos que portarnos bien. Y muchos padres pues de repente controlaban a sus hijos, ¿no? De una manera también muy drástica de repente. Y muchas veces no hemos podido entender realmente cuál es el concepto de disciplina, ¿no? Por eso acá nos dice, existe una tendencia a estigmatizar a los niños que transgreden los límites, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los niños que transgreden los límites, ¿no? Se les exige de una manera, ¿no? Exigiéndoles, dice, control y castigo para que se integren y asuman lo establecido por la sociedad. Si un niño no estaba dentro, su comportamiento no era pues dentro de lo establecido, ¿cuál era la consecuencia? Un castigo físico, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño tenía que amoldarse, adecuarse a lo que ya estaba establecido, ¿no? Los niños, antiguamente de repente los niños no podíamos intervenir cuando estaban en la mesa conversando los adultos, ¿no? Queríamos decir algo y de repente alguien nos decía, silencio, están hablando los adultos, ¿no? Entonces, como que el concepto de disciplina
era pues más autoritario, ¿no? Es por eso que todas estas creencias o todas estas conductas, dice, desconoce la capacidad reflexiva y crítica y su valor por el bienestar colectivo. El niño no entendía por qué, pero tenía que estar callado. El niño no sabía por qué, pero no tenía que de repente coger eso o no tenía que, simplemente obedecía porque así lo decía papá, así lo decía mamá. ¿Ok? Entonces, los padres tampoco de repente, o los mayores, no podían, no entendían las necesidades que tenían los niños o cuáles eran las motivaciones de ese comportamiento. Es por eso que hoy en día el enfoque de disciplina, ¿no? Desde un punto de vista, teniendo en cuenta los derechos, dice lo siguiente, ¿no? Que la disciplina tiene el objetivo de lograr que los niños, niñas y adolescentes hagan lo correcto desde su propio razonamiento y convicción, en lugar de hacerlo para recibir recompensas o evitar castigos. Ajá, entonces hoy en día, en pleno siglo XXI, como padres modernos, porque ahora nosotros que somos padres, ahora nosotros debemos tener este enfoque de disciplina. Debemos lograr que nuestros hijos nos puedan obedecer desde su propio razonamiento. Ellos deben comprender por qué ellos deben actuar de esa manera. No porque nosotros les estamos imponiendo un castigo o porque le estamos de repente también imponiendo algún premio. Y muchas veces hemos caído en ese error, yo me incluyo también en eso, ¿no? Cuando a veces a mi hija no quiere obedecer, ya, entonces ya no te voy a dar eso, o ya no te voy a comprar eso, ¿no? O de repente no quiere hacer algo, ya, entonces yo voy a traer la correa de una vez. Entonces hacemos que nuestros hijos actúen de una manera condicional, pero no nos tomamos el tiempo de poder explicarles, ¿no? ¿Por qué? No nos tomamos el tiempo de enseñarles las consecuencias de la conducta que ellos pueden tener. Así que es un gran reto para nosotros como padres aplicar este tipo de disciplina, ¿no? Con enfoque de derechos. Vamos a ver acá, acá tenemos una frase muy linda. A ver, voy a pedir aquí, ¿quién está atenta? Magali Baltasar, acá veo a una mamita. A ver, Magali, por favor, ¿puedes dar lectura a este párrafo? A ver, tu micro, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Un vínculo afectivo sólido y cálido y ameno es la base fundamental para la incorporación de hábitos saludables. Muchas gracias, Magali. Qué interesante, ¿verdad? Un vínculo afectivo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Magali? ¿Qué entiendes en este párrafo? Ya. Es un vínculo, por ejemplo, que debemos estar más atento a nuestros pequeños, estar con ellos juntos, atento a sus clases, enseñarle desde pequeño que sean que saquen un buen ejemplo, como nosotros, como sus padres, queremos que ellos sean mejores que nosotros. Ok, excelente. Muchas gracias, Magali. Gracias por tu apoyo, ¿verdad? Gracias, Miss. Ok, es importante, ¿no? Y va a depender mucho de nosotros como padres, ¿no? Sí, como psicóloga, muchas veces me llegan algunos casos, ¿no? De padres que me dicen, pues no, mi hijo tiene un problema, ¿no? Mi hijo no obedece, mi hijo está terrible, está rebelde, desobediente. Y me empieza a describir, ¿no? Todas las conductas de su hijo. Cuando en realidad los niños solamente presentan una respuesta a su entorno, ¿no? Su conducta es una respuesta a lo que ellos están vivenciando. Es decir, si nosotros como padres cambiamos,
nuestra actitud, nuestro comportamiento, también nuestros hijos van a cambiar, porque ellos están en plena formación, ellos son pequeños. Es por eso que nos dice un vínculo afectivo. Nosotros tenemos que desarrollar ese vínculo afectivo. En primer lugar, pues está el vínculo afectivo, como dice acá, sólido, cálido y ameno, ¿verdad? Entonces, esta es la base fundamental para la incorporación de hábitos saludables. Todos queremos, pues, que nuestros hijos puedan tener hábitos saludables y como les decía al inicio, ¿no? Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero eso va a depender mucho de los límites que nosotros pongamos. Y acá nos dice algo importante, límites saludables, ¿no? ¿Qué quiere decir límites? Que nosotros vamos a orientarlos, les vamos a dar, les vamos a orientar, les vamos a enseñar el camino por donde ellos deben ir. Cuando nosotros, imagínense ustedes, cruzar un puente, ¿no? Un puente de repente de mucha altura, sin barandas, ¿no? Un puente alto, sin barandas, nos daría miedo, ¿verdad? Pasar por ese puente porque de repente podemos caernos y nos da miedo el abismo, pero por más alto que sea un puente y tenga barandas, eso nos da seguridad, ¿no? Por lo menos nosotros podemos cogernos de ahí y poder pasar. Lo mismo sucede con los límites que nosotros pongamos a nuestros hijos, ¿no? Los límites realmente van a generar seguridad en nuestros hijos, van a ayudarles a tomar buenas decisiones. Entonces, para poder tener una obediencia inteligente, vamos a tener en cuenta también algunos factores importantes si nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos con respeto. En primer lugar, nos dice, vamos a tener en cuenta el desarrollo maduracional psicoemocional de nuestros hijos, ¿no? Un desarrollo y también el desarrollo maduracional. Debemos conocer en qué momento de desarrollo está nuestro hijo, ¿no? Si nosotros tenemos 1, 2 o 3 hijos, debemos saber en qué momento, en qué etapa del desarrollo está, ¿no? Si tengo un hijo de 4 años, está en la infancia de repente, o tengo un hijo en la adolescencia, ¿no? Entonces debemos reconocer para poder aplicar los límites de una manera, ¿no? Que sea especialmente para la etapa que ellos están. Porque yo no voy a pretender corregirlos igual a todos. Están en diferentes etapas y esa es nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Conocer. Para eso yo debo investigar, indagar. Me puedo ir al centro de salud, puedo ir a averiguar o busco en internet, ¿no? Hay muchas maneras que yo puedo buscar una orientación y saber, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer con mi hijo si él está, pues, ¿no? Si es pequeñito, tiene 1 año, 2 años, o ya empezó su escolaridad, está de 4, 5 años, o está en primaria, o está en secundaria. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Tengo que conocer esas características de la etapa del desarrollo y también las características de mi propio hijo, ¿no? Porque podemos tener 2 o 3 hijos, podemos haberlos educado de la misma manera, pero cada uno es distinto, ¿no? Algunos van a entender y comprender cuando nosotros alzamos la voz, ¿no? Pueden entender rápidamente, otros no. Entonces, tengo que conocer también las características, ¿no? El temperamento que tiene mi hijo, mi hija, para poder disciplinarlo. Asimismo, nos dice aquí, la forma madura, afectuosa, paciente y firme con la que los padres y las figuras de autoridad guíen y eduquen, eso va a determinar la diferencia, ¿no? Es importante entonces que nosotros podamos también mostrar madurez a la hora de educar a nuestros hijos, ¿no? Tener madurez, mostrarnos también afectuosos con ellos, ¿no? Si nosotros nos mostramos afectuosos, incluso nuestro mismo rostro también, pues transmite una alegría, una tranquilidad, vamos a lograr que nuestros hijos nos puedan obedecer. ¿Ok? La paciencia, ¿no? Esto es algo que, trabajamos mucho en ello, ¿verdad? Los padres, en la paciencia, porque a veces estamos tan ajetreados, tan cansados y estresados por otras actividades, que muchas veces, pues, descargamos todo eso
con nuestros hijos, con los que más queremos, con los más de repente sensibles. Entonces, es importante que nosotros también podamos darle importancia a cada uno de nuestros hijos y desarrollar la paciencia, ¿no? La paciencia, que es algo importante. También vamos a tener en cuenta que como padres, nosotros tenemos, ¿no?, una propia historia, ¿no? Acá nos dice, padres conscientes de su propia historia. Es interesante que cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo fue nuestra educación, cómo fueron nuestros padres con nosotros, ¿no? O cómo fui yo a la edad que tiene ahora mi hijo, mi hija, cómo me trataba mi papá, cómo me trataba mi mamá. Detrás de cada uno de nosotros también, ¿no? Nosotros tenemos como que ya un aprendizaje de lo que es la disciplina, de lo que es la educación. Es por eso que nosotros debemos, dice, rescatar todo lo bueno que nuestros padres hicieron con nosotros. Pero también ahora nosotros tenemos la capacidad de desechar las cosas o las conductas que nuestros padres, ¿no? Conductas negativas que nuestros padres tuvieron con nosotros. Tenemos esa capacidad, ¿no? Y realmente todo lo que nos pasó no nos va a determinar, porque nosotros podemos ahora mejorar. No vamos a repetir los mismos patrones negativos que nuestros padres hicieron con nosotros. Tenemos esa capacidad de cambiar ahora, de mejorar con nuestros hijos. Es por eso que para educar, para poder corregir a nuestros hijos, debemos mantener la mayor calma posible. Para eso, pues, nosotros debemos reconocer, ¿no?, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Reconocer también nuestros errores. Si nosotros mantenemos la calma, es como si tomamos el control de la situación, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros poner límites también saludables a nuestros hijos. Los padres necesitamos dedicar tiempo, dice, a solas, a fin de ponernos de acuerdo tanto en límites cotidianos como en cuestiones más profundas, ¿no? Tanto papá y mamá debemos ponernos de acuerdo para poder educar a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los límites? ¿Cuáles van a ser las normas de la casa? ¿Qué acuerdos vamos a tomar para educar a nuestros hijos, ¿no? Y en el caso de que esté la mamá sola, también la mamá tiene que tener un tiempo para poder planificar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? O busco ayuda, busco orientación para poder educar a mis hijos. O si se da el caso en alguna familia, ¿no? Si es que de repente reciben el apoyo de la abuelita o una tía, todos los mayores que intervengan en la educación de los hijos deben estar de acuerdo para que el niño o la niña pueda recibir una sola educación. Entonces, esto va a facilitar. La niña o el niño va a crecer también de una forma segura, ¿no? Ya no va a estar de repente, mamá dice una cosa, mi abuelita dice otra cosa, o mi tía dice otra cosa, o mi papá dice otra cosa. No, todos hablando el mismo lenguaje también va a favorecer que los límites se puedan cumplir, ¿no? Y esto va a generar una obediencia inteligente. Otro punto importante a tener en cuenta también es la palabra, ¿no? La palabra valiosa nos dice aquí. Cuán importante es que también los niños y las niñas puedan, pues, tener en cuenta nuestra palabra, ¿no? La palabra de la mamá debe ser valiosa. La palabra de papá debe ser importante para los niños, ¿no? Y debe ser algo que ellos realmente puedan obedecer. Pero para esto nosotros tenemos que mejorar la calidad de diálogo. Si no hablamos con nuestros hijos, si no nos de repente interesamos en su aspecto emocional, nunca conversamos con ellos y solamente hablamos con ellos para poder emitir alguna orden, ¿no? O para poder emitir algún castigo. Entonces, no vamos a conseguir tampoco nada bueno. Hay que mejorar la calidad de diálogo y esto vamos a lograrlo, pues, ¿no?
preocupándonos cómo observo a mi hijo, ¿no? Cómo estoy viendo, haciéndole preguntas más abiertas donde ellos me puedan contar, ¿no? Aunque cuando son pequeñitos ellos sí nos hablan con facilidad, ¿no? Muchas veces el problema es cuando ya van creciendo, están entrando a la adolescencia y ahí sí no se sabe cómo sacarle las palabras, ellos se quedan callados, ¿no? No quieren hablar con papá y mamá, pero aprovechemos cuando están pequeños para poder hablar con ellos. Es importante que los niños entiendan lo que se espera de ellos, ¿no? Es indispensable que nosotros les indiquemos bien y les hagamos de repente entender qué es lo que queremos de ellos, qué es lo que esperamos, ser específicos. Porque a veces como adultos nosotros podemos decir o asumimos que ellos ya nos entienden, ¿no? Y saben lo que tienen que hacer. Pero no, tenemos que nosotros tomarnos el tiempo y nosotros estar seguros de que ellos han entendido lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que nosotros esperamos de ellos. Por ejemplo, en la casa, en los quehaceres del hogar. ¿Qué es lo que queremos? Ah, ya, entonces mi hija de 4 años, entonces yo le encargo qué es lo que va a hacer, ¿no? Tú vas a guardar todos los zapatos, vas a guardar, ¿no? En su lugar, ¿no? Todo, de repente todos, vas a sacudir todos los cojines de la sala, ¿no? Y le explico y le enseño y yo me cercioro de que ella me ha entendido, ¿no? Para que lo pueda hacer. Pero si yo le digo, limpia tu cuarto, ¿no? Y después mi hija es pequeña todavía, ¿no? Pero limpia tu cuarto. Entonces, como que es algo más general y muchas veces los niños pues no comprenden. Así que debemos darnos el tiempo de poder enseñarles y decirles qué es lo que esperamos de cada uno de ellos. Ahora, al emitir una orden, ¿no? Es importante también y debemos estar preparados para respaldar esa palabra con nuestra presencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando nosotros damos una orden a nuestros hijos, debemos también respaldar con nuestra presencia. Y esto les voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Una mamá, ¿no? Está tan ajetreada, está tan de repente preocupada en la cocina porque ya se le hizo tarde, ¿no? Y está que hace las cosas rápido aquí y allá. Entonces, ve a sus hijos pues que están viendo la televisión, están sentados en la sala viendo la tele. Así que la mamá desde la cocina les grita y les dice, no, ya chicos, apaguen la tele, pongan la mesa, ¿no? Pero los niños siguen viendo la tele y también la mamá sigue cocinando. Nuevamente, la mamá, ¿no? Chicos, ya, pongan la mesa, apaguen la tele. Entonces, en esta situación, de repente, que muchos de nosotros ¿qué es lo que va a lograr aquí la mamá? Definitivamente nada. Simplemente que repita la orden, ¿no? Repita una y otra vez la misma orden, ¿no? Hasta que la mamá, pues ya cansada, porque ya lo dijo muchas veces, se va hasta la sala, agarra, desconecta el televisor, ¿no? Les quita el control remoto, de repente a los hijos les grita y les dice, pongan la mesa. ¿Cuántas veces les tengo que decir lo mismo? Estoy hablando, creo, a la pared, ¿no? No me escuchan. Sí, entonces la mamá logra, pues, que sus hijos le obedezcan, ¿no? Pero después de un mal rato, después de que ya lastimó también a sus hijos, los maltrató porque de repente los jaloneó, ¿no? Los jaló, los apuró de esa manera. Entonces, la misma madre hace que su palabra no sea valiosa. Es por eso que acá nos dice, ¿no? Al emitir una orden, debemos estar preparados para respaldar esa palabra con nuestra presencia. ¿Qué es lo que hubiese hecho esta mamá? ¿No? De repente ella mira pues que sus hijos están viendo televisión, ¿no? Y ella está apurada, preocupada, cocinando, ya es muy tarde, se le pasó la hora. Y ella quiere pues que sus hijos colaboren, ¿no? Ayuden. Y además quiere que sus hijos tengan un aprendizaje. Entonces la mamá hace lo siguiente, ¿no? Apaga un momentito su cocina para que no se le queme de repente el almuerzo, deja lo que está haciendo, porque para ella es importante que sus hijos aprendan algo en ese momento, deja lo que está haciendo, se para frente a sus hijos y les dice, por favor, apaguen la tele, ayúdenme a poner la mesa que ya vamos a almorzar. Y la mamá se queda mirando a sus hijos. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los hijos? No solamente están escuchando la orden de la mamá,
sino que la mamá está presente en ese momento y está esperando que ellos actúen. A los hijos no les va a quedar más remedio que obedecer porque ya la mamá está ahí. Y entonces de esa manera la mamá también, ¿no?, hace pues que su palabra sea valiosa. Basta que lo dijo una vez, con voz firme, no gritando, sino con voz firme, para que sus hijos también entiendan de que requiere, ¿no?, la mamá requiere ayuda de ellos y colaboración en el hogar. De esa manera, pues la mamá evitó un mal rato para ella, para sus hijos, ¿no? Y un maltrato también, ¿no? Porque sus hijos de repente, ya mamá, entonces se paran, apagan la tele y en ese momento la mamá puede reforzar esa conducta, ¿no? Gracias, muy bien, gracias, me alegra que ustedes sean obedientes. Yo soy feliz cuando ustedes son obedientes. Entonces, la mamá refuerza de esa manera. Así nosotros podemos observar, ¿no?, que para poder poner límites a nuestros hijos y lograr que ellos sean obedientes, necesitamos tomarnos el tiempo, necesitamos darnos un tiempito para poder enseñarles, ¿no?, lo que nosotros queremos. Debemos educar, dice, con un estilo de disciplina lógico, pues, ¿no? Debe ser lógico lo que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, ¿no? Lógico y consecuente. Si yo digo algo, si yo dije que eso no lo van a tener, entonces no lo van a tener. Por más que llore, por más que me pida, por más que haga tantas cosas, yo debo ser fuerte, ¿no? No debo dar mi brazo a torcer, porque sé que ese momento, esto va a ser una enseñanza importante para mi hijo. Y las siguientes oportunidades, él va a poder obedecer. Así que debemos tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nuestro hijo ya pues es muy terrible ya y nos desafía? Porque tenemos a veces momentos en que nuestros hijos nos desafían, ¿no? Y se quieren enfrentar a nosotros y hasta a veces nos dicen, mamá, tú no me puedes hacer nada porque yo te voy a denunciar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros hijos son desafiantes, ¿no? Vamos a ver aquí algunos tips muy importantes. ¿Cómo podemos apaciguar a un hijo desafiador? ¿Qué quiere decir apaciguar? Calmar, porque en ese momento que nuestros hijos están alterados o nos contestan de una manera inadecuada, ellos pues están con todas sus emociones, ¿no?, a mil, y ahí es donde ellos necesitan aprender a controlar sus emociones, y para eso estamos nosotros, ¿no? Es como que nuestro hijo, nuestra hija, en ese momento que hace sus pataletas, sus rabietas, es como un fuego. Imagínense, es como un fuego, y si nosotros también vamos como un fuego y respondemos y queremos disciplinarlos como un fuego, nuestra casa se va a incendiar. Nosotros tenemos que apaciguar ese momento y ser el agua que apague ese fuego, ¿ok? Por ejemplo, acá nos dice la primera parte, ¿no? Use muy pocas palabras. Cuando nuestro hijo está alterado, nuestra hija está con todas sus emociones, ¿no? Su rabia, su ira a mil. No tenemos por qué hablar tanto. No tenemos por qué a veces gritarles más, tratar de enseñarles algo en el momento, porque a veces con nuestro hijo está alterado y nosotros queremos y le decimos, oye, mira, ¿cómo esto? Ya sabes que eso no es así, esto no lo hagas así. Queremos enseñarlo, pero nosotros también estamos enojados. Entonces, es por eso que nos dice acá la primera parte, use pocas palabras, porque es muy tentador, ¿no? Cuando nuestro hijo hace alguna conducta no deseada, nosotros alzamos la voz, nuestro tono de voz se altera. Y ya queremos alzar, ¿no?, la voz y empezamos a gritar, queremos, hasta incluso a veces los amenazamos, ¿no? Y mucho peor cuando estamos en la calle o delante de otras personas, de las visitas, y nuestros hijos se portan mal, nosotros estamos tan avergonzados que queremos que en ese momento pues nos trague la tierra, ¿no? Y tratamos de cualquier manera que ellos pues se calmen, ¿no? Pero en ese momento debemos usar pocas palabras, ¿no? Hay que mostrarle a nuestros hijos que nosotros tenemos el control de la situación como padres, ¿no? Tenemos el control y para esto tenemos que estar calmados, ¿no? Estar calmados en ese momento, que no nos importe qué dirán los demás, solo me tengo que enfocar en mi hijo. Yo quiero que él aprenda algo. Este comportamiento no es adecuado, pero voy a enseñarle algo.
¿no? Entonces, cuando nuestro hijo de repente, ¿no? No quiere y nos dice, no, yo no quiero, no puedes obligarme a hacer esto. En ese momento simplemente nosotros le podemos decir, ¿no? De repente por su nombre, ¿no? Lía, mi hija se llama Lía. Lía, hijita, te amo demasiado como para tener que discutir esto, ¿no? Así que te tranquilizas. Y yo trato de ignorar esa conducta que ella está haciendo, ¿no? Siempre vigilando que no se vaya a hacer daño, ¿no? No sea peligroso, pero de alguna otra manera ignoro lo que ella está haciendo para que yo pueda, ¿no? Manejar luego la situación. De esa manera también yo me calmo, ¿no? Ya no trato de discutir, porque si no, nunca va a acabar la situación. El otro nos dice, postergue la lucha de poder, ¿no? Aquí no se trata de quién va a ganar, ¿no? Si nuestro hijo o nuestra hija, no va a ganar el que grita más fuerte, ¿no? Simplemente acá nosotros postergamos esta lucha de poder. Cuando nuestro hijo pues está en plena pataleta, ¿no? Y de repente ya nosotros también sentimos que nos estamos alterando, simple podemos decir, ¿sabes qué? Luego voy a hacer algo con esto, ¿no? Luego voy a hacer algo con esto, hablaremos más tarde. Entonces, yo también trato de calmarme porque sabemos que en primer lugar está el respeto, por más de repente malcriado que se porte nuestro hijo, nuestra hija, está el respeto. Y yo tengo que evitar, ¿no? Lastimarlo, tengo que evitar, que yo quiero es corregir esa conducta, pero tengo que respetar su dignidad en ese momento, su dignidad. ¿Qué más? Dice, también debemos darle seguimiento, o sea, si nosotros le decimos, luego voy a hablar sobre este asunto contigo, ¿no? O luego voy a ver, hablaremos más tarde, entonces tengo que cumplirlo. Tengo que hacer, no, tengo que ver la manera luego de hablar con él, de hablar con ella y explicarle, pero cuando ya estamos ambos calmados, ¿no? Estamos calmados. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento de bienestar, en un momento, ¿no? de tranquilidad, es importante que yo pueda hablar con él y con ella, ¿no? A veces mi esposo y yo aprovechamos cuando salimos al parque, ella nos dice, mami, quiero ir al parque, ya vamos, lleva tu scooter, ya lleva su scooter. Y cuando estamos en el parque, estamos a veces sentados, entonces tratamos de hablar de la conducta, pues, que ella tuvo de repente en la mañana o el día anterior, ¿no? Se portó muy mal. Entonces, pero hablamos calmados, ¿no? Le digo, Lía, mira, el día de ayer tú hiciste esto y eso está muy mal. Yo me sentí muy mal porque tú desobedeciste, ¿no? Entonces empiezo a hablar con ella, pero estoy calmada. Y ella también, que está calmada, me dice, mami, yo no lo voy a volver a hacer. Entonces empezamos a hablar, empezamos a dialogar, pero ya estamos calmados. Y es ahí, y es en esos momentos donde hay un aprendizaje. No cuando está pues en pleno conflicto, ¿no? En plenas emociones que están a mil, no, donde estamos cambiados. Entonces le damos seguimiento. Otro día, ¿no? Más adelante, también refuerzo nuevamente y le digo, hija, mira, yo soy feliz cuando tú obedeces o cuando haces esto, pero cuando tú no cumples con algo, ¿no? A mí me entristece mucho, me duele el corazón cuando tú no obedeces, pero soy muy feliz cuando tú cumples esto, cuando haces esto. Entonces empiezo a reforzar lo que sí quiero que mi hija haga. Debemos tener empatía con nuestros hijos, guiarlos con empatía, ¿no? Debemos ofrecer palabras bondadosas hacia nuestros hijos, ¿no? Porque a veces nosotros no nos mostramos bondadosos, ¿no? Cariñosos con nuestros hijos. Solamente cuando nos alteramos, solamente cuando los gritamos, ¿no? Tenemos palabras negativas para ellos. Pero ¿en qué momento brindamos las palabras positivas? No fue, dijiste que es importante para ti, ¿no? Que te alegra, que eres la más feliz de ser la mamá de ese niño, de esa niña. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste? Los niños necesitan, ¿no? Que nosotros podamos también nosotros mostrar empatía, porque es una edad donde ellos están aprendiendo muchas cosas, ellos están experimentando muchas cosas, ¿no? Y
Si nosotros queremos que nuestros hijos obedezcan, entonces, en primer lugar, debemos entender algo, ¿no? Que los niños, por naturaleza, son desobedientes, ¿no? Los niños, por naturaleza, son desobedientes. Estamos nosotros para guiarlos, para orientarlos. No hay ningún niño que sea, pues, 100% obediente, que desde pequeñito haya sido obediente. No, todos los niños son desobedientes. Nosotros tenemos que encaminarlos, orientarlos. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando los guiamos con empatía, ¿no? De repente ¿no? También sentir que estamos en sintonía, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces a mi hija no le sale algo y se le caen los juguetes y a veces ella reniega, ¿no? Lo que está armando, está haciendo, reniega. Entonces, en ese momento, pues nosotros tenemos que mostrar empatía porque se están frustrando, ¿no? Se están frustrando porque algo no les sale bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Yo me acerco y le digo, hijita, ¿qué pasó? Mami, se cayó esto, pero inténtalo de nuevo. No, yo no quiero. Y empieza a renegar porque está frustrada en ese momento. Entonces yo no le puedo decir, oye, cálmate, ¿qué tienes? No se reniega, cuando se cae, no se reniega. No le puedo decir eso, porque ella está experimentando en ese momento una frustración. Entonces debo aprovechar esa situación para poder mostrar empatía, ¿no? Decirle, hijita, entiendo, comprendo, ¿no? Yo sé que estás triste, ¿no? Esto es muy triste, pero ¿qué te parece si luego lo intentamos de nuevo? ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas ayuda? Entonces yo le brindo palabras bondadosas para que ella pueda afrontar sus situaciones, porque para ella es una situación muy grande, ¿no? Una frustración muy grande. Para mí, como adulta, de repente es algo insignificante, pero tengo que ser empática y tengo que de repente mostrar eso a mi hija. Entonces, cuando le doy esa oportunidad, ella también aprende a confiar en mí. Entonces, cuando sea mayor, sea ya luego esté creciendo, esté en la adolescencia y se le presenten otro tipo de frustraciones de acuerdo a su edad, también ella va a aprender a confiar en mí, ¿no? Vamos a poder de esa manera tener un vínculo afectivo. Entonces, todo esto está relacionado. Y el último nos dice, cambiar las palabras, ¿no? Cambiar las palabras. Muchas veces como padres estamos utilizando solamente términos o palabras negativas, ¿no? Por ejemplo, a veces le decimos, haz tu tarea. Ya, de una vez haz tu tarea. No, no quiero hacer mi tarea. Y como son pequeños, pues ellos solo quieren jugar y jugar y jugar, ¿no? Tienes que hacer tu tarea. No, yo no quiero hacer tu tarea, ¿no? Entonces, yo quiero jugar, quiero seguir jugando, ¿no? O quiero seguir viendo de repente el video. Y como padres decimos, no, no vas a ver, no vas a ver, no vas a jugar si no acabas. Pero mamá, y a veces nosotros también encendemos nomás la ira en nuestros hijos, porque a cualquiera, ¿no? Que nos digan, no vas a hacer esto, cuando recibimos algo negativo, un no, ¿no? Realmente nos causa, pues, en el ser humano una conducta, ¿no? De enfrentamiento. Entonces, cambiemos nuestras palabras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro hijo no quiere hacer la tarea, quiere seguir jugando o está haciendo otras cosas, ¿no? Si nosotros le decimos, no vas a jugar si no acabas tu tarea, podemos cambiar ese mensaje por de repente otro párrafo más positivo, ¿no? Le podemos decir, si vas a jugar, ni bien termines tu tarea. ¿No? Que nuestro hijo escuche esto, sí vas a jugar, ni bien termines tu tarea, vas a jugar. Entonces los niños se motivan de esa manera, ¿no? Yo veo muchas veces a mi hija y con mi esposo siempre experimentamos con ella, ¿no? Muchas cosas, aplicamos muchas cosas y realmente funciona. Cuando mi hija a veces no quiere bañarse, ¿no? Dice, no, yo no me quiero bañar, yo no quiero. A veces hace todo un escándalo, un show porque no quiere bañarse y encima aprendió una canción, ¿no? Que dice, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Empieza a cantar su canción. Entonces, vamos a tratar de cambiar las palabras, decimos con mi esposo, ¿no? Entonces, a veces yo le digo a mi hijita, Lía, ¿quieres bañarte con agua fría o con agua calientita? Entonces ella nos mira y nos dice, agua calientita, ya, agua calientita para Lía. A ver, busca 3 juguetes para que puedas bañarte con agua calientita. Entonces, y ella juguetes para bañarse. Entonces, se dan cuenta cómo está en nosotros realmente, ¿no? En nosotros está, pues, cambiar, ¿no? La situación de nuestros hijos.
cambiemos las palabras, ¿no? Que sean más positivas. Vamos a conseguir lo mismo, es el mismo mensaje, pero cambiemos. Nuestros hijos necesitan motivación, necesitan realmente que nosotros también nos tomemos el tiempo para poder hacer estas cosas, ¿no? Y toda la suma de todas estas recomendaciones pues van a hacer que nuestros hijos realmente nos obedezcan de manera inteligente, ¿no? Como decíamos al inicio, que ellos puedan obedecer desde su propio razonamiento, ¿no? Desde su propio razonamiento, o sea, que ellos entiendan que eso es lo correcto. ¿Ok? Para terminar, la psicoterapeuta Natalia Trenchi, dice, ella propone 3 preguntas que nosotros debemos hacernos como padres, ¿no? A la hora de poder educar o corregir a nuestros hijos, ¿no? Para poder tener una obediencia saludable, inteligente, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿por qué hizo esto? ¿No? Por eso, como padres, tenemos que ser muy analistas y ponernos a pensar en la conducta de nuestros hijos. Nos preguntamos, ¿por qué hizo esto? Luego, ¿qué quiero enseñarle? Y el otro, ¿cuál es la mejor manera para poder enseñarle? Y vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Aquí una mamita está terminando de bañar a su hijo pequeñito. De pronto, su hija mayor, ¿no? De 5 años, empieza a gritar, ¡mamá, ven! ¿No? Desde su habitación, ¡mamá, ven! Y grita tan desesperadamente, ¿no? Casi llorando, gritando, llamando a la mamá, y la mamá está terminando, pues, de bañar al hijo más pequeñito, ¿no? En este momento nos dice que la mamá puede actuar de 2 maneras, ¿no? De 2 maneras. Dice, de repente la mamá se puede en ese momento también estresar, descontrolar y decir, ¿no? Va hasta donde está la niña y le dice, ¿no? A mí no me vas a gritar, ¿qué pasa? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué eres escandalosa? ¿No? ¿No ves que estoy ocupada? Estoy bañando a tu hermano. Ay, déjame en paz, ¿qué te pasa? Y la mamá también puede sulfurarse y contestar a su hija de esa manera, ¿no? Es probable que en ese momento pequeñita deje de gritar, ¿no? Pero en realidad, ¿qué aprendió? ¿No? Se queda calladita la niñita, ¿no? Pero ¿qué aprendió en ese momento? Lo único que aprendió es que el que grita más fuerte gana, porque la mamá fue a gritar a la pequeñita, alzó la voz, ¿no? Y el que grita más gana o es el más poderoso, ¿no? Eso es lo que de repente aprendió. Entonces, de repente la mamá también la humilló, ¿no? Porque le gritó y le dijo que no me entiendes, ¿qué te pasa? Empezó a tratarla también, ¿no? De una manera agresiva verbalmente. Entonces, este sería un tipo de respuestas. Pero ¿qué pasaría si la mamá, ¿no? La mamá se pone a pensar en ese momento y logra ella estar consciente, ¿no? Y está calmada, a pesar de que su niña ha estado gritando, llamándola desesperada, a pesar del estrés, ¿no? ¿Qué pasa con esta madre si es consciente y se hace estas 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué me gritó? ¿Qué quiero enseñarle? ¿Y cuál es la manera? ¿No? De repente respondiendo, ¿por qué me gritó? Entonces ella de repente, ella misma, ¿no? La mamá hace este análisis y dice, bueno, hace un rato ella estaba jugando sola y quiere que la acompañe, ¿no? Bueno, creo que eso es normal porque ella es pequeñita, quiere estar conmigo, de repente no, ella está queriendo armar, está queriendo hacer, de llamarme, ¿no? Gritando, ¿no? Entonces la mamá empieza a hacer un análisis. Ahora dice, ¿qué quiero enseñarle a mi hija? Ah, ya. Bueno, quiero enseñarle que hay mejores maneras de conseguir lo que uno quiere, ¿no? Hay mejores maneras y muchas veces hay que aprender a esperar. Yo quiero que mi hija aprenda a esperar y comprenda, ¿no? Que de repente yo estoy ocupada. Pero ¿cuál es la manera? ¿No? ¿Cuál es la manera? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que puede hacer la mamá? Llamarle, ¿no? Llamarle de una manera tranquila, firme, ¿no? Firme y tranquila. Lía, ven por favor, le puede llamar, ¿no? Por ejemplo, a su hija. Lía, ven por favor, la niña está gritando. Entonces, la mamá le llama, ¿no? Y se acerca a su hija, ¿no? Porque está cuidando también al bebé, ahí acomoda al bebé, se arrodilla delante de la hija, le mira a los ojos y le dice, ¿no?
mira, yo sé que es difícil esperar, ¿verdad? ¿No me puedes esperar un poquito? Entonces la hija al ver a su mamá que está a los ojos, ¿no? Que está hablando con ella, entonces de repente ella va, pues no se va a calmar en ese momento, ¿no? Mira, entiendo, hijita, que tú quieras jugar conmigo, pero aún no termino de bañar a tu hermanito. Por favor, espérame un momento. Ya voy a terminar, ¿no? Voy a terminar con esto y después voy a estar contigo. ¿Y sabes qué? Cuando tú quieras llamarme, no necesitas gritar, ¿no? Cuando tú quieras que yo pueda ayudarte, no necesitas gritar, no necesitas enojarte, porque yo voy a ir y te voy a ayudar. ¿Me esperas un momento? Entonces, la niña, al escuchar todas estas palabras de la mamá, se va a calmar definitivamente y va a aprender algo, ¿no? Que hay otras maneras de pedir, ¿no? De pedir ayuda. Entonces, ¿es un poco difícil? La verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. Realizar todo este análisis, ¿no? A veces con tanto estrés, con tanta preocupación, no es fácil. Pero si somos conscientes de que nuestros hijos están pues en pleno desarrollo y en aprendizaje, lo podemos hacer, lo podemos practicar. Cada vez vamos a mejorar si lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, estos consejos, estas enseñar a nuestros hijos que la obediencia es algo bueno para su vida. Al final, ¿no? Cuando un niño obedece en las clases y su aprendizaje pueda ser óptimo. ¿Ok? Entonces, queridos padres de familia, ¿no? Estos pequeños consejos de manera general, ¿no? Porque realmente hablar de disciplina de los hijos es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, pero de manera general, ¿no? Tener en cuenta, en primer lugar, respeto hacia nuestros hijos, ¿no? Tratar de corregirlos sin humillarlos, tratar de corregirlos con mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Y como dijimos al inicio, ¿no? Que ellos puedan obedecer desde su propio razonamiento. Reconocer, pues, que nuestros hijos están en diferentes etapas de la vida y nosotros debemos también tener en cuenta eso y ajustarnos a esa etapa donde están nuestros hijos. De eso se trata nuestro trabajo como padres,